Damos gracias. Amén y amén. Hace 8 días terminé el sermón con la porción bíblica que hablaba acerca del perdón. Y dice la Escritura que si no perdonamos de corazón a las personas que nos ofenden, tampoco nuestro Padre que está en el cielo nos perdonará a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que perdonar de corazón. Ahora, yo quiero continuar un poco lo que hablamos hace 8 días, pero hablar del corazón, porque este es un asunto bien importante. Entonces el corazón es un órgano central que irradia la sangre, que a su vez lleva los nutrientes para que el cuerpo literalmente se alimente y pueda funcionar. Yo puse un corazón acá, este corazón, ¿verdad?, que tenemos aquí, es ese corazón que todos tenemos dentro y funciona de esa manera. Recibe sangre, bombea sangre, recibe sangre, bombea sangre, y todo el tiempo está trabajando los 365 días. Y si en algún momento se para, como al día de ayer, ¿verdad?, alguien acá en la ciudad tuvo un paro cardíaco y falleció a la edad de 33 años. Ese fue el órgano que dejó de funcionar, ¿sí? Recibe sangre sucia y luego empuja esa sangre sucia a los pulmones, recibe esa sangre limpia y saca esa sangre limpia y la lleva a todo tu sistema, y esa sangre va llena de nutrientes, las enchiladas, los bocoles, ¿verdad?, los azúcares, los pemoles, las sabritas, todo así va en la sangre. Y yo no sé si usted sepa, pero en el cerebro no tenemos grasa, y nuestro cerebro ocupa mucho la sangre para poder alimentarse. No es muy diferente a los otros órganos que pueden comerse la grasa que está alrededor. El cerebro no, el cerebro necesita los nutrientes que viajan a través de la sangre. Entonces ese órgano que está allí, ese pum, 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 que tú lo puedes escuchar. El de los músicos es doble bombo, tutum, tutum, tutum. No, no es cierto, taquicardia ya, ¿no? Acá. Entonces ese corazón que está allá es el órgano central. Podemos vivir sin brazos, podemos vivir sin piernas, sin pies, podemos vivir hasta con un cuarto de pulmón, pero no podemos vivir sin el corazón. El corazón es fundamental. Entonces el corazón es considerado el órgano principal del aparato circulatorio. Sin el corazón la vida no puede darse, y Jesús utiliza para proveernos muchas enseñanzas. Entonces yo quiero que esta tarde podamos hacer un recorrido, ¿verdad?, a través del Evangelio de Marcos, y analicemos las ocasiones en las que Jesús utilizó la palabra corazón. ¿Y qué cree? Corazón no se refiere a ese órgano central en nuestras vidas. Solo se lo enseñé para que sepa que ese corazón no es a lo que se refiere la Biblia. ¿Ok? Entonces cuando usted lea la Biblia y vea lo que dice la Escritura, corazón no es el órgano que está allí que late, tum, 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 tum. Es otra cosa. Vaya, se lo explico de esta manera. Nosotros pensamos con nuestra cabeza, pero cuando usted está bien contento, ¿dónde siente que usted está bien contento? ¿En su cabeza o en esta área de acá? Cuando usted está enojado, ¿dónde siente el enojo? ¿En la cabeza o acá? Cuando usted está triste, ¿dónde siente la tristeza? ¿Aquí en la cabeza o en esta área de aquí donde está el corazón? ¿Verdad? Nuestros sentimientos normalmente se perciben en esta área. Sentimos las emociones, y a veces condenamos las emociones cuando las emociones no son malas, realmente están puestas por Dios allí. Entonces iniciemos el recorrido. Marcos capítulo 2, verso 6. Esta historia usted la conoce. Un paralítico es llevado por 4 en una camilla. Tratan de entrar a ver a Jesús. Jesús es famoso ya en este punto. Hay una multitud alrededor de él. Las personas están amontonadas, no pueden entrar. Y entonces estos hombres, amigos del paralítico, lo llevan por arriba de la casa, abren un poco la casa. Ya sabe usted, esa casa era de barro, era de palma, o sea, era algo sencillo, algo que se podía quitar. No era una losa como la que tenemos hoy en día, ¿no? Era algo sencillo. Abrieron un boquete, bajaron al paralítico
Y dice la escritura, y me llama la atención que dice que al ver la fe de estos cuatro, al ver la fe de ellos, Jesús sana al paralítico. No vio la fe del paralítico, vio la fe de aquellos cuatro, de los compañeros que lo llevaban a él. Y entonces Jesús le dice: hijo mío, tus pecados son perdonados. Pero ojo, entre la gente que escuchaba a Jesús, como Jesús ya estaba haciendo muchos milagros, como Jesús ya estaba dando de qué hablar, ya había algunos detractores de él. Y entonces estaban allí, dice la palabra, algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron. Y nosotros sabemos que pensamos con la mente. ¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Escúcheme, ellos estaban viviendo la experiencia de primera mano. No es como nosotros que hoy la estamos leyendo, no es como nosotros que tenemos todo un concepto teológico de quién es Jesús. Tenemos un Nuevo Testamento que nos ayuda a entender que Jesús era Dios, que era hombre también, 100% hombre y 100% Dios, que estaba allí frente a ellos, pero ellos no habían entendido que Dios había encarnado todavía. Entonces ellos estaban batallando y dicen: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Y eso es cierto. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban en la mente, qué es lo que ellos estaban pensando. Así que les preguntó, y Jesús no usa las palabras de manera equivocada, usa las palabras de manera adecuada, porque siempre trata de transmitir una enseñanza con cada palabra que él usa. Y él dice: ¿por qué cuestionan eso? No dice en su mente, dice: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Por qué cuestionan eso en su corazón? Cuestionar en el corazón es preguntarse dentro de sí, es analizar detenidamente las acciones que Jesús está llevando a cabo, es filtrar a través de la propia perspectiva, a través de la enseñanza que se ha transmitido y llegar a conclusiones. Es decir, juzgar un hecho y caer en la conclusión de lo que ha dicho es bueno o es malo. Todos lo hacemos, todas las personas analizamos, todas las personas pensamos, todas las personas filtramos. Es más, usted en este momento me está escuchando y usted está filtrando a través de sus experiencias que si lo que yo estoy diciendo o si lo que yo estoy diciendo es correcto o no es correcto, si lo que usted ha leído en la palabra es lo que yo estoy compartiendo o no estoy compartiendo. Usted está filtrando. La neurociencia dice que el desarrollo de las convicciones se dan entre los 6 años y los 25 años. De 6 a 25 años es el tiempo en el que el ser humano desarrolla sus convicciones de manera neuronal. Después de los 25, el hombre, la mujer está acabado, o sea, está completo, tiene sus convicciones, sabe quién es y sabe qué es lo que va a perseguir en general. No sé si me estoy dando a entender esta tarde. Eso es neurociencia. Sin embargo, Jesús les pregunta: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Yo voy a explicar un poco más en un momento. En el capítulo 3, en otra referencia acerca del corazón, Jesús sana a un hombre con una mano deforme o lastimada, o alguien que no podía mover el brazo. Y usted sabe que si se ha quebrado el brazo, usted sabe que hacer las cosas con un solo brazo siempre es complicado, ¿verdad? Si a veces batallar con un dedo es complicado, imagínense no mover todo un brazo. Ahí está Jesús nuevamente, y los fariseos y los intérpretes de la ley y los saduceos que están alrededor de Jesús están esperando que Jesús sane a ese hombre solo con el propósito de acusar a Jesús de trabajar en el día sábado. Ellos no están viendo si el hombre necesita una sanidad, ellos no están viendo si el hombre realmente no puede hacer su trabajo, ellos no están viendo al prójimo con amor para ver si realmente necesita algo en lo que se le pueda ayudar. Ellos lo que están viendo es que Jesús está aumentando en popularidad, que Jesús está amenazando a la religión, que Jesús los está amenazando a ellos, es decir, que Jesús está amenazando el status quo de la vida de ellos, su nivel social, su nivel de captación de recursos, su nivel de popularidad, su nivel de influencia.
Lo que ellos están viendo es eso. Ellos están viendo a Jesús como un peligro, no lo están viendo como alguien que va a ayudar a alguien, que le va a tender la mano. Está viendo a Jesús como alguien que causa problemas. Entonces, dice la palabra, verso 5, Jesús miró. ¿Cómo lo mira? Dice la escritura, Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban. Los mira con enojo porque ellos están esperando acusarle para deshacerse de él, en lugar de ver la necesidad del prójimo. Este es un asunto de sentimientos. Jesús no está dudando en expresar sus sentimientos, se está enojando. Jesús se enoja, sí, Jesús se enoja. Y no solo se enoja, profundamente entristecido, otro sentimiento, profundamente entristecido por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón de sus detractores. Jesús se enoja, Jesús se entristece porque ellos no están viendo el bienestar del prójimo. Oiga, yo me gocé esta semana, de verdad. Varios de ustedes vinieron el lunes, vinieron el martes, vinieron el miércoles, salieron el jueves, vinieron el viernes. Otros más vinieron el sábado. Algunos dieron su tiempo, otros dieron sus talentos, otros dieron sus recursos, y se pudo hacer toda esta semana. Pero varios de ustedes no vinieron. Varios de ustedes no oraron. Varios de ustedes no intercedieron por la ciudad. Varios de ustedes, pudiendo haber venido, no vinieron. Pudiendo haber estado, no estuvieron. Pudiendo haber dejado de hacer lo que estaban haciendo, no lo hicieron. Porque preferimos nuestras necesidades que las necesidades del prójimo. Porque preferimos ser servidos en lugar de servir. Marcos 10:45 dice con claridad que Jesús vino al mundo no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y nosotros, pudiendo hacer un cambio, una diferencia en nuestra ciudad, no lo hicimos. Yo no sé por qué no lo hicimos, no sé por qué usted no vino, no sé por qué no se dio el tiempo, no lo sé. Quizás por ver la televisión, quizás por eso, pero Jesús se entristece y Jesús se molesta cuando nosotros no ponemos en perspectiva y en primer lugar el servicio por encima de nuestro status quo, por encima de mi comodidad, por encima de mi cansancio. Porque muchas veces lo que pensamos es primero mis dientes y luego mis parientes. Primero yo, primero voy a estar aquí tranquilo, primero voy a estar aquí relajado, primero yo y luego, bueno, sí hay actividad en la iglesia para orar por la ciudad, pero ¿qué importa? Estoy bien aquí. Y Jesús los mira con enojo. ¿Y sabe por qué sucede eso? Por la dureza de nuestro corazón. Porque no estamos viendo la necesidad del prójimo, porque no estamos caminando la milla extra, porque venimos muchas veces a este mundo pensando en que debemos ser servidos en lugar de servir. Y no vale cuando usted y yo hacemos un trabajo, porque cuando hacemos un trabajo y nos pagan por ese trabajo, no estamos sirviendo, estamos sirviéndonos. Estamos sirviéndonos de la necesidad. Le estamos haciendo un bien a alguien para que esa persona nos pague, y cuando nos paga no hay deuda. Lo que hicimos ha sido recompensado a través de la economía. Así que cuando nosotros salimos a trabajar, no podemos decir estamos sirviendo a la sociedad a través de nuestro trabajo. No, porque el trabajo requiere una paga, y la paga es la recompensa de ese servicio que diste, y eso es todo. Pero cuando tú y yo hacemos un servicio por amor, cuando Jesús entrega su vida, cuando Jesús viene y sirve, cuando Jesús está sentado allí con todas estas gentes en la sinagoga, y viene esta persona con la mano que no la puede mover, y la gente está allí viendo si Jesús lo va a sanar o no lo va a sanar. No le importa la condición de la persona, le importa el hecho de poder acusarle por haber trabajado en día sábado y así deshacerse de él. Jesús los mira con enojo y profundamente entristecidos y les dice, ¿verdad? ¿Qué es más difícil? Decirle a la persona,
tus pecados te son perdonados, o mueve la mano. Y él la movió en ese instante y ellos no pudieron decir nada más. Dureza del corazón. 4:15. Jesús está predicando la parábola del sembrador, y ¿recuerdan ustedes esa parábola? Una parte cae junto al camino, otra parte cae entre espinas, otra parte cae entre piedras, otra parte cae en buena tierra. Y entonces Jesús está enseñándole a sus discípulos la interpretación o el significado. Y le dice en el verso 15: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces la palabra, en el reino de los cielos, la palabra es una semilla. Diga conmigo: semilla. La palabra es una semilla y el corazón es una tierra. Y los que hemos transitado por caminos de tierra sabemos que, o por veredas, sabemos que donde nosotros caminamos y donde normalmente la gente camina, la tierra de la vereda se va compactando de tal manera que no hay plantas en las veredas. Hay plantas a los lados porque la tierra no ha sido compactada por el peso humano, por las pisadas. Allá a los lados, en aquellas tierras, puede crecer las plantas, pero en la vereda no crecen las plantas. ¿Por qué? Porque la tierra no está adecuada, está dura la tierra. Cuando la palabra viene como semilla a nuestro corazón y no da un fruto, es porque nuestra tierra está dura. Nuestro corazón está duro, nos hemos endurecido y no hacemos caso a lo que la palabra del Señor nos está impulsando a cambiar, a transformar, a modificar. Luego en el 6:51 dice la escritura que Jesús fue a orar y mandó a sus discípulos en la barca que cruzaran el lago, y en el lago se encontraron con una fuerte tormenta. Dice Marcos que Jesús tenía pensado pasar de largo. Iba caminando sobre las aguas como quien camina sobre tierra. Cuando los discípulos lo vieron a lo lejos, gritaron asustados. 12 hombres de mar, me imagino que barbudos, malolientes, así, hombres corpulentos, vieron a alguien caminar sobre las aguas y dijeron: ¡un fantasma! Y se atemorizaron. Oiga, no es fácil caminar sobre las aguas. Digo, no he visto que camine alguien sobre las aguas, pero ahí está Jesús caminando sobre las aguas como quien camina sobre la tierra. Y les dice: hey, tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Y dice la escritura que sube a la barca y el viento se detiene, así como que tranquilo. Ellos estaban totalmente asombrados. Yo estaría asombradísimo también, y también hubiera gritado igual que ellos, porque todavía, dice la palabra, no entendían el significado del milagro de los panes. Oiga, en las ecuaciones divinas, la mentalidad natural no funciona. En las ecuaciones divinas, los elementos naturales sencillamente no encuadran. Haber alimentado a 5,000 personas con unos pocos de panes y unos pocos de peces, y luego encima haber sobrado 12 cestas llenas de alimento, sencillamente no se puede cuadrar. No, en nuestra manera de pensar no se puede. El día de ayer una hermana me envió un bonchecito, así un lonchecito de enchiladas, y estaban tremendamente exquisitas, buenísimas, y estaba yo comiendo y comiendo y comiendo, y empecé a ver que esa cosa empezaba a bajar. Y yo entonces, esperando en el Señor que se multiplicaran como los panes y los peces, dije: Señor, que se multipliquen. Y luego se sentó mi hijo y le empezó a dar otro baje. Yo dije: Padre mío, ayúdanos, ¿verdad? Y entonces él y yo empezamos a comer, y aquello empezó a bajar, y entonces nosotros los dos nos detuvimos y le dijimos: Moni, ¿vas a querer enchiladas? Porque hasta este momento el Señor no ha multiplicado nada. Dice: sí, déjenme unas. Bueno, dejamos allí las últimas para ella, pero no hubo
multiplicación. Ahora Jesús no estaba trabajando con 2, 3 personas como nosotros ayer. Jesús estaba trabajando con 5,000 familias y solo tenía unos pequeños panes y unos pequeños pescados. Oigan, las ecuaciones de repente no, ¿cómo es posible que con tan poquito se haya alimentado a miles? Y luego no se haya solo alimentado, dice la Escritura que comieron hasta que quedaron satisfechos, bien comidos. Tenían ya 3 días que estaban con Él, se les había terminado el alimento. Imagínense cómo comieron. Si comieron como yo ayer, comieron con ganas. Y entonces sobraron cestas. Pero dice algo bien increíble Marcos: tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Porque en las ecuaciones divinas hay que tener fe para comprenderlas. A veces usted no entiende por qué está atravesando lo que está atravesando, ni por qué parece que Jesús está ausente cuando Jesús está caminando sobre el mar. A veces usted no entiende por qué razón el maestro parece no estar allí al lado suyo, pero déjeme decirle que Él siempre ha estado allí. Esas son las ecuaciones que a veces no entendemos. ¿Por qué no las entendemos? Porque tenemos el corazón duro. Capítulo 7, verso 6. Los fariseos se lavaban las manos para todo. Era un ritual que ellos hacían, y le reclaman a Jesús por qué sus discípulos no se lavan las manos. Y Jesús les contesta a esos fariseos que estaban cerca siempre de Él y les dice: hipócritas. No les dijo bonito, les dijo feos, hipócritas. Ahora Jesús está hablando aquí de las cosas que contaminan la vida de la persona, no las cosas que enferman la vida de las personas. Usted puede comer alimentos en mal estado o puede comer alimentos con las manos sucias y usted puede enfermar. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, Jesús habla aquí de que no daña lo que entra sino lo que sale, pero está hablando de los pecados. No está hablando de que nosotros de repente no somos lo suficientemente limpios y entonces consumimos cosas que están a veces en mal estado y nos hacen daño. Sí, porque no podemos decir los cristianos nunca se enferman, no, casi nunca se enferman del estómago, pero de vez en cuando sí se enferman. Y no es culpa de la palabra, simplemente es culpa de la limpieza. Jesús no está hablando de la limpieza aquí, está hablando de las cosas que contaminan, es decir, que las cosas que pueden cerrarte el cielo. Y dice él: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, pues porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Y yo me pregunto esta tarde: ¿no será que nosotros de repente estamos siendo hipócritas acá en la iglesia? Que venimos a la iglesia, levantamos nuestras manos, le decimos al Señor: tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo, y allá afuera tenemos una vida que contamina, que nos cierra el cielo. A lo mejor estamos batallando con algo, posiblemente estamos batallando con un problema y no lo hemos querido revelar a nadie, ni le hemos pedido ayuda a nadie. Cuando nosotros venimos aquí y adoramos al Señor y salimos allá afuera y hacemos lo que a nosotros se nos antoja y se nos pega la regalada gana, que es algo en contra de lo que Dios dice, entonces estamos siendo hipócritas. Y eso es grave. No digo váyanse, no. Terminen el sermón. Terminen lo que le voy a decir esta tarde. Verso 19, Jesús continúa hablando. La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca o en la alcantarilla o en el baño. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Los cristianos podemos comer de todo. Usted puede salir y comerse unos camarones a la diabla, nomás lo reprenden en el nombre de Jesús. ¿Ya? Usted puede comerse esos camarones, puede comerse el puerco,
Ya le dije yo, o sea, no está prohibido comer camarones y no está prohibido comer puerco, pero hay que entender la sabiduría del Antiguo Testamento. El puerco y los camarones no hacen del todo bien a nuestro organismo. Y la OCDE dice que nosotros los mexicanos estamos viviendo 3 años menos que el promedio de los países porque estamos en problemas de obesidad. Son estadísticas de allá afuera. Les aviso nada más, usted puede seguir comiendo camarones y puede comer todo lo que usted desee a la hora que usted desee. Ahorita al salir puede aventarse unos taquitos al pastor si quiere, no hay problema, yo aguanto. Pero si muere 3 años antes o 6 años antes por asuntos de que no cuidamos nuestra ingesta alimenticia, tampoco hay problemas, nos los cafeteamos. O sea, yo voy a hablar allí, me voy a parar enfrente del féretro y voy a decir: hermanos, estamos contentos porque este hermano ya ganó, gloria al Señor, está con el Señor en el paraíso. Así dijo Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y nosotros, ¿cuántos dicen amén? Y todos los que estemos ahí vamos a decir amén, gloria al Señor. Y luego van a pasar y van a decir: ¿quiere un café? Y le vamos a decir: sí, queremos un café. Y luego van a decir: ¿quieres un biscuit? Sí, quiero un biscuit. Luego van a decir: ¿quieres unas galletas? Sí, quiero galletas. Luego van a decir: ¿quieres unos piques? Sí, quiero unos piques. ¿Quiere tamales? Sí, ponga los tamales aquí, porque le dijimos que no comiera eso, pero siguió comiéndolo, gloria al Señor. Ya ganó el hermano. ¿Sí me estoy explicando? O sea, podemos hacerlo porque todos los alimentos, dice la Escritura, toda la comida es aceptable a los ojos de Dios. Pero no tiremos a saco roto la sabiduría del Antiguo Testamento. Amén. Ahora, aquí viene el grueso, problema grande, fundamental. Entonces agregó: es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de dentro del corazón de la persona salen, fíjese en la lista de Jesús, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas estas cosas cierran la puerta para que nosotros podamos entrar al cielo. Yo no sé si tú estás batallando con algo de eso, pero hoy puedes ser libre de ello. A lo mejor no estás pidiendo ayuda, pero hoy sería un buen día para pedir ayuda. Hoy sería un buen día para acercarte a los pastores y decirle: pastor, me gustaría hablar con usted esta semana. Los pastores estamos para ayudarte, para servirte, porque Jesús no desea que tú vayas a otro lugar que Él no ha preparado para ti. Él desea que tú vayas a un lugar que Él ha preparado para ti. Vengan, benditos, pasen al reino preparado por Dios para ustedes. Allí quiere Jesús que estemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de dentro del corazón de la persona, el corazón, explico, el corazón es la tierra donde se siembra la semilla. La semilla debe generar raíces para que después haya espiga y posteriormente haya fruto. Cuando venimos al mundo, venimos vacíos, venimos listos para ser sembrados por diversas experiencias, por patrones, por enseñanzas y diferentes cosas que nos envuelven con nuestros padres y nuestros maestros y las vivencias. Estas comienzan a desarrollarse y generan nuestras convicciones. Venimos sin convicciones, pero en el proceso del desarrollo 6:25 empezamos a generar nuestras convicciones. Las convicciones entonces se vuelven el asentamiento de las decisiones. Yo actúo en base a lo que yo pienso que es correcto o lo que es incorrecto. Y lo que yo pienso que es correcto o es incorrecto viene heredado normalmente de patrones que traigo arrastrando a través de mi familia. Y muchas veces cuando tú valoras o evalúas, más bien, cuando tú evalúas lo que has aprendido de tus padres, lo que has aprendido de tus maestros, lo que has aprendido de tu propia experiencia, a la luz de las enseñanzas de Jesús, te vas a dar cuenta que muchos de estos patrones y de estas convicciones no son del todo acertadas, porque varias de ellas son dañinas. Cuando tú te expones conscientemente a las enseñanzas de Jesús, tienes que comenzar a renovar el entendimiento para cambiar tu forma de ser. ¿Está conmigo acá? Y entonces,
Esas acciones que se realizan son el resultado de esas convicciones internas. Por ejemplo, a veces vemos que nuestros papás estuvieron ausentes en nuestra infancia. Y nosotros cuando nos casamos dijimos no vamos a estar ausentes, pero de repente las complejidades de la vida, las necesidades económicas, las situaciones apremiantes nos volvieron a repetir el mismo patrón y entonces nos volvimos a ausentar con nuestros hijos cuando habíamos dicho no nos vamos a ausentar. Y no solo no nos vamos a ausentar, ahora el problema es doblemente ausentes, porque no solo el papá está ausente, sino que en esta sociedad en la que nos tocó vivir, también la mamá tiene que trabajar y también entonces los hijos están doblemente ausentes de padre y de madre. Y entonces tenemos una sociedad que sale a la calle con armas de alto calibre y hacen un desastre, porque no hubo en casa las figuras adecuadas. No sé si me estoy dando a entender, usted me está entendiendo esta tarde. Verso 8:17 de Marcos. ¿Por qué no comprendemos entonces las experiencias espirituales? ¿Por qué no comprendemos las cosas espirituales? Jesús dice en el verso 17, Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? Ellos van en la barca, Jesús va en la barca con sus discípulos y les dice a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos y de los de herodianos. Entonces ellos empezaron a discutir, oye, ¿no trajiste pan? No, ni tú tampoco. Y oye, ¿por qué no trajiste pan? Jesús entiende eso y él pregunta, ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? Y entonces les pregunta esta palabra que debe ser preguntada para nosotros también. ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Por qué no comprendemos las cosas espirituales? Porque tenemos el corazón muchas veces demasiado endurecido. Y entonces Jesús dice, tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír. ¿Sabe qué es lo que pasa? Muchas veces nuestra tierra, nuestro corazón está tan endurecido y en otras ocasiones hay piedras, en otras ocasiones hay casi montañas dentro. Y por eso no podemos entender las ecuaciones divinas. Otro ejemplo, dice la escritura en Marcos 10, 5 al 8. A Jesús le pregunta, ¿se puede el hombre divorciar por cualquier razón, por cualquier motivo? ¿Puede el hombre separarse? Y Jesús le responde, Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. ¿Por qué se permite el divorcio entonces? Por la dureza del corazón. Porque debiendo perdonar no perdonamos, porque guardamos, porque atesoramos, porque abrazamos lo que nos hicieron en el pasado y es tan grande lo que nos hicieron a nuestros ojos que no podemos superarlo con un te perdono, no hay ningún problema, avancemos. Pastor, entonces significa que debo de tener el estandarte del perdón siempre del lado derecho de mi mano y levantarlo en alto. Sí, eso significa. Jesús dijo, te lo dije la semana pasada, Jesús dijo 70 veces 7 vas a perdonar al que te ofende. Diariamente, dice el otro evangelio, 70 veces 7 diariamente perdonarás al que te ofende. Y a veces nosotros no queremos perdonar. Dice Jesús, por esa razón se les concedió, se les dio la oportunidad de divorciarse. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y el viernes les decía yo, no puede la mano decirle al pie no te necesito, no puede el ojo decirle a la mano no te necesito, no puede decir la mano al ojo no te necesito, porque es un cuerpo y este cuerpo necesita de todas las extremidades para poder funcionar adecuadamente. Cuando el hombre y la mujer se unen en matrimonio son uno y el hombre no le puede decir a la mujer no te necesito y la mujer no le puede decir al hombre no te necesito, porque los dos tenemos que cumplir un rol particular y en ese rol particular nos hacemos uno para hacer todas las cosas. ¿Está conmigo acá? Pero a veces el corazón se endurece
en contra del cónyuge y deseamos divorciarnos. Pero ese no es el plan original de Dios. Digo, no es el plan original de Dios tampoco que tú digas, si lo tengo que aguantar. No, hay sabiduría en el Señor para llevar una buena relación, para tener matrimonios lindos y familias saludables y estables en el nombre de Jesús, cuando el corazón no está duro. ¿Está conmigo? Amén. Ahora, el corazón entonces es el asentamiento de la fe. Allí es donde la palabra es sembrada. Y si el suelo no es duro, perdón, me estoy adelantando, me regreso acá. 11:22, hace rato igual, ¿verdad? 11:22, emociona a uno. Ya voy aquí, sé que les he dado palos por todos lados, pero así es la vida hoy. Viene la solución. ¿Cuántos quieren la solución? 11:22. Jesús va caminando y tiene hambre y encuentra una higuera frondosa y va a buscar higos, porque Jesús era, ¿qué era? Era humano como nosotros y tenía hambre también. Nosotros quizás nos da hambre y nos aventamos un pan, un café, o los jóvenes unas sabritas, unos tostilocos, no sé, un montón de chácharas. Pero Jesús fue a algo orgánico. Fue a la higuera y buscó un higo y no lo encontró. Y le dijo a la higuera: nunca más nadie coma de tu fruto. Oiga, no sé si usted ha comido higos, están sabrosísimos. Yo le recomiendo que usted coma higos. Si en algún momento los encuentra, cómalos, por favor. Están sabrosísimos, con S mayúscula. Y entonces, al otro día, pasando por allí nuevamente, ven la higuera que se ha secado. Y Jesús le dicen los discípulos a Jesús: mira, Jesús, la higuera que maldijiste se secó. Y entonces Jesús aprovecha eso, porque Jesús no hace nada sin un propósito. Y Él les dice a los discípulos: tengan fe en Dios. Y yo les digo a ustedes lo mismo esta tarde: tengan fe en Dios. Sé que ustedes están analizando y viendo su corazón y están tratando de comprender toda la problemática que tienen dentro. Lo entiendo, pero tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Hay un propósito esta tarde de Él para darte esta palabra. Ten fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero, aquí está el pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda. ¿Dónde? En el corazón. Yo no sé qué problema tú estás pasando. Puede ser una piedra como la que estaba donde cayó la semilla. Puede ser una montaña. Pero si tú tienes suficiente fe esta tarde, puedes decirle a esa montaña, a ese problema: Padre, yo necesito que me ayudes a quitar este problema de mi vida. Yo necesito que me ayudes a quitar esta inmoralidad sexual. Yo necesito que me ayudes a quitar esta falta de interés por amor al prójimo. Yo necesito que tú me ayudes a poner adecuadamente a mi familia en su lugar, porque no le he dado. Si tienes suficiente fe esta noche, dice la palabra, si tienes suficiente fe, se hará lo que tú pidas. Y sigue diciendo Jesús: pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que lo han recibido, será suyo. ¿Cuántos quieren una mejor vida? Tú puedes orar por una mejor vida, por una mayor comunión, una mayor fe. Puedes orar al Señor. Y si tú crees con todo tu corazón, lo que tú estás pidiendo será recibido, porque no estás orando, escúchame, no estás orando por algo que sea malo. Cuando estén orando, aquí viene el problema de lo que hablamos hace 8 días. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. La falta de perdón es una piedra en el camino. La falta de perdón ahoga la semilla, no permite que la semilla crezca como debe de crecer. La falta de perdón
hace que la semilla del evangelio entre en la tierra y vaya a la raíz un poco, pero luego se marchite y se seque y se muera. Por eso muchas veces tú y yo seguimos haciendo lo mismo, repitiendo los patrones una y otra vez. ¿Sabe por qué? Por la falta de perdón. La falta de perdón es una piedra en mi tierra, es una piedra dentro de mi corazón, es una piedra que está dentro de aquí, de mi vida, que yo no he podido quitarla. Pero esta tarde, si tú tienes fe, esta tarde, si tú le crees al Señor, esta tarde, si tú deseas, esta tarde tú puedes quitar esa piedra y remover esa tierra para que la semilla de la palabra entre. ¿Y para qué quiero que entre, pastor? Para que esa semilla saque las raíces, comience a entrar, a penetrar en la raíz en tu corazón, en la tierra de tu corazón, y esa semilla comience a dar espiga, comience a crecer. Y cuando esa semilla comienza, el tallo comienza a crecer, sale la espiga y después sale el fruto. ¿Sabes cuál es ese fruto? El fruto de la palabra. ¿Sabes qué es lo que Dios desea? El fruto que Él desea que tú y yo demos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que Dios desea que tú y yo demos. ¿Sabes? Cuando tú y yo damos ese fruto, no hay ley en la tierra que pueda venir en contra de nosotros y decirnos algo, porque estamos poniendo en alto, bien en alto, el reino de los cielos. Pero si guardamos rencor en el corazón, los cielos se cierran, el Padre no escucha y el Padre no nos perdona. Y cuando hay pecado en nuestras vidas, olvídense, todo lo que pedimos, nada nos viene, porque hay algo que está estorbando, no está dando fruto la semilla que el Señor ha enviado, porque hay piedras en la tierra de tu corazón, y esas piedras tienen que ser removidas primero para después ser sembrado. Primero, dijo Jesús, primero perdonen de todo corazón, primero. Así que el corazón es el asentamiento de la fe. Allí es donde la palabra es sembrada, y si el suelo no es duro, entonces la palabra germina, crece, da fruto. Ese fruto es la fe. Pero ¿sabe qué? Debe tener raíces. Voy terminando. 12:30. Jesús no responde nada sin una razón. Y miren qué punto pone esto. 12:30. Jesús contesta, le preguntan a él: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él contesta: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Aquí en tu mente debes entenderlo. No hay otros dioses. Hay falsos dioses, hay falsos señores, pero hay un solo Señor, un solo Dios al que nosotros servimos. Es el único Dios verdadero. Debes entender eso, pastor. Pero los otros que adoran allá y los otros que allá, todos son falsos dioses. Debes entenderlo aquí en tu mente, pero luego entonces debes asentarlo en tu corazón. Y dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero no podemos amar a Dios con nuestro corazón, con todo nuestro corazón, si en el corazón hay piedras o hay montañas que no permiten que la palabra germine adecuadamente. Para poder amar al Señor con todo nuestro corazón, forzosamente necesitamos remover todo aquello que sea un estorbo a la palabra del Señor, todo aquello fruto de la carne, aquellas 13 cosas que yo le mencioné hace rato, todas esas que Jesús nos enseñó que son malas. Tienes que deshacerte de ellas, aún de los malos pensamientos. Tienes que quitarlos en el nombre de Jesús. Si tienes fe en Dios, todo lo que pidas te va a ser dado esta noche. Tienes que creer. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, primero mis parientes y luego mis dientes. No primero mis dientes y luego mis parientes, primero ellos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando tú y yo pongamos primero a Dios y segundo al prójimo, escúchame, las cosas dentro de tu familia, dentro de tu trabajo, dentro de tu propia vida, van a ser completamente distintas. Completamente distintas. Y finalmente, fíjese, 16:14. Finalmente, después de que Jesús muere y resucita,
Y lo digo como si fuera fácil, ¿verdad? Morir y luego resucitar. Muere y resucita. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y Jesús les reprocha dos cosas: la incredulidad y la dureza del corazón. Porque cuando hay dureza del corazón, la persona se vuelve incrédula. La incredulidad, porque no habían creído a los que habían visto, a quien lo habían visto resucitado. Entonces, las promesas necesitan fe para que puedan germinar. Todas las promesas que están en la palabra necesitan fe para que puedan germinar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Las promesas que están en la palabra necesitan fe, necesitan que tú le pongas fe. Y la fe solo viene por el oír la palabra. Si la palabra se enraiza correctamente, si la palabra genera raíz, si la palabra genera espacio dentro de tu corazón para sembrarse adecuadamente, va a producir no solo el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Las promesas del Señor necesitan fe para que puedan germinar. Si no, no germinan. Las acciones de Dios necesitan fe para poder ser entendidas, porque las ecuaciones divinas son distintas a las ecuaciones humanas. Necesitamos analizar nuestro corazón. Yo le invito a que se ponga de pie, por favor. Póngase de pie, por favor, y cierre un momento sus ojos ahí donde está. El Señor me daba una impresión esta mañana. El Señor me daba una impresión y me decía Él que estaba entristecido, porque muchas veces nosotros como iglesia, como individuos, hemos dudado que Él ha estado con nosotros en los momentos de adversidad. Y quiero decirte esta noche, iglesia, que el Señor no ha dejado de estar contigo en los momentos que tú has pensado que estás solo. El Señor ha tenido que caminar aún sobre las aguas para estar al lado tuyo, pero lo ha hecho. No tienes que dudar que Él ha estado allí. Él lo prometió. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él me dijo: estoy triste porque algunos de ellos piensan que en sus procesos yo no he estado con ellos acompañándoles, y yo he estado con ellos acompañándoles. Tú no lo has sentido, no lo has percibido, no lo has visto, no porque Él no haya estado, sino por la dureza de tu corazón. Porque se necesita fe para entender que Dios está con nosotros en el proceso que atravesamos. Iglesia, no estás sola. Hermano, no estás solo, no estás sola. Lo que tú estás atravesando, no estás solo. El Señor ha estado contigo y sigue estando contigo. Te toma de tu mano y te lleva. Él es tu Padre, te ama. Tú eres su hijo, su hija. No estás solo. ¿Por qué no oras al Señor ahí donde estás? ¿Por qué no le pides perdón a Dios? Dice: Señor, perdóname. Dile: Señor, perdóname. Esta noche perdóname. Perdona, y yo perdono también a aquellos que me han lastimado. Aquellos a los que yo les guardo rencor esta noche, yo los perdono en el nombre de Jesús.